Hola amigos del gran canal Cuidemos a Chile. Hoy día no voy a hablar de la ciencia del cambio climático, ni de física, ni de matemáticas. Vamos a hablar de la economía del cambio climático. ¿Y qué significa hablar de la economía del cambio climático? Significa no otra cosa que hablar de las medidas de mitigación y adaptación a este. ¿Y qué son las medidas de mitigación? No es otra cosa que la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero para prevenir que la temperatura de la atmósfera suba por sobre 2 grados Celsius. ¿Y en cuánto hay que reducir estos gases de efecto invernadero? Bueno, el Acuerdo de París indica que cada país sugiere en qué medida va a reducir sus gases de efecto invernadero con respecto a un año que también determina cada país. Todo ello quedó sellado en la cumbre de Nueva York de Naciones Unidas en abril del año 2016. Chile se comprometió con una reducción del 30% con respecto al año 2007. Entonces, para reducir los gases de efecto invernadero, y aquí está el alma del análisis económico y también técnico, necesariamente pasa por una migración del uso de los combustibles fósiles, tanto para el uso de la energía en general, el transporte, la industria, como para la generación eléctrica, a energías renovables. Y ahí es donde le vamos a hincar el diente a fondo. Así que los invito a seguir esto, lo vamos a hacer con un análisis muy simple, comprensible para hasta un niño de 7 años. Y así que los invito, primero que nada, a sentarse y amarrarse bien los cinturones, porque lo que van a escuchar a continuación no les va a gustar. Entonces, los temas que vamos a ver hoy día son los siguientes. Primero, las energías renovables. ¿Qué es lo que son? Y lo vamos a ver en términos cualitativos primero. ¿Qué tan factible es la migración de los combustibles fósiles a las energías renovables? ¿Nos perjudica o nos beneficia? En segundo término, vamos a ver qué es lo que ha pasado con los países desarrollados en esta migración, que con sus medidas de mitigación y adaptación también que vienen haciendo desde hace hasta 26 años atrás, como el caso de Alemania y Estados Unidos. Vamos a ver casos especiales o específicos como Dinamarca, Alemania, Inglaterra, Australia y Estados Unidos. ¿Qué es lo que ha pasado con ellos en términos de medidas de mitigación y adaptación? Para finalmente aterrizar en Chile y ver en qué medida estamos siguiendo los pasos de esos países desarrollados con esas mismas medidas que se están llevando a cabo desde hace ya bastante tiempo y muy agresivamente a partir del último gobierno de Bachelet y acentuadas en el actual gobierno. Y finalmente vamos a ver qué está ocurriendo también desde hace mucho tiempo con los países más pobres del mundo, especialmente África, que han quedado a la deriva y condenados a perpetuidad a la pobreza por las décadas y generaciones venideras debido justamente a estas medidas de mitigación y adaptación que ha implementado Naciones Unidas, que hoy día está matando entre 20 y 30 millones de seres humanos al año. Y eso pareciera ser que a nadie le importa en nombre de salvar al planeta de un inexistente cambio climático. Bueno, partamos con la energía renovable primero. ¿Cuáles son las características de energía renovable, especialmente la solar y la eólica? Primero que nada son las naturales, son intermitentes y son tremendamente débiles en comparación a las tradicionales. Por lo tanto, su transformación en energía eléctrica las torna tremendamente caras. Si bien el sol y el viento son gratis, la electricidad que llega a los hogares es órdenes de magnitud mayor que la proveniente de energías tradicionales. En consecuencia, utilizan además 100 veces más superficie en promedio que una planta de ciclo combinado o una nuclear y 200 veces más material que estas mismas. En el caso, por ejemplo, de los paneles solares, sobre el paralelo 35 norte-sur, la energía total que entrega un panel solar es igual o menor en una vida útil de 25 años que la cantidad de energía empleada para fabricarlo. En el caso de Alemania, por ejemplo, la energía total que entrega un panel solar en esa misma vida útil es el 82% de la energía que se empleó para fabricarlo. Y son al menos entre 7 y 10 veces más caras que las energías tradicionales, dependiendo de qué energía específicamente se está comparando con cuál
cuál otra, por ejemplo, la solar con respecto a una de gas o la eólica con respecto a una nuclear, etcétera. Ese es el rango de variación. Y finalmente también producen un daño irreparable al medio ambiente, como por ejemplo la explotación del neodimio, que el 95% del neodimio está en China, y los desechos tóxicos como metales pesados o radioactivos como el torio y el uranio. Adicionalmente, para entregar estabilidad a las matrices eléctricas se requiere necesariamente de plantas tradicionales, por ejemplo, de ciclo combinado gas o carbón, trabajando en paralelo de manera ineficiente. Cuando no hay viento, sube la generación de esta planta y cuando sube el viento, baja la otra. Entonces opera necesariamente en condiciones tremendamente ineficientes, lo que hace que suban los costos de operación dramáticamente, lo que finalmente se traduce en un costo adicional de la energía mucho más caro. Y lo más irónico de todo es que el sistema combinado energía renovable, solar o eólica, más la planta de respaldo, emite más CO2 al ambiente, que es la condición o la situación de la planta de ciclo combinado trabajando standalone o sola, sin la energía renovable. O sea, una estupidez total. Un absurdo. Bueno, en primer término veamos qué han significado las medidas de mitigación y adaptación en países desarrollados. Vamos a ver 5 casos, uno por uno, y en primer lugar lo vamos a ver en términos cualitativos. En primer término, como es casi redundante, la creación de burocracias de todo tipo. Más subsecretarías, más ministerios, más agencias gubernamentales, muchas de ellas con suprapoderes parlamentarios, como por ejemplo la EPA en Estados Unidos. En segundo lugar, regulaciones. Y estas regulaciones, aunque parezca irónico, se han extendido a las formas de energía más puras y más limpias que hay en el planeta, como la nuclear y la hidráulica. Han sido agresivamente atacadas en todas partes, al igual que en Chile. También tenemos los impuestos, el aumento de impuestos de todo tipo. Primero que nada, los impuestos fijos, en el caso de Chile, a los combustibles. Impuestos al carbono, en el caso de Chile también. Hoy día hay una tasa de $5 por tonelada de emisión de mal dicho carbono, al CO2. El cap and trade, que ese es uno de los puntos que va a discutir Chile en la COP25, que es el famoso artículo 6. Y parece que el gobierno chileno está muy afín con ser parte de ese artículo que hasta el momento nunca se ha implementado. Se ha implementado en algunas partes del mundo, lo han sacado por lo perverso y retrógrado que es y cómo ataca directamente al corazón de cualquier economía. Y hoy día, si no me equivoco, el único lugar en el mundo donde aún opera es California. Y vean ustedes cómo está California. Bueno, desde luego, ninguna de estas 3 medidas de mitigación y de adaptación ha creado y ha producido jamás un watt-hora. Después tenemos subsidios estatales, que por supuesto implica más impuestos. Después tenemos un enorme aumento en el costo de la energía y por ende en todo lo demás. Si sube la energía en un país, todo lo demás sube, hasta el precio de los tomates, porque también hay que tratar las tierras con fertilizantes que provienen a su vez de los combustibles fósiles. Es decir, eso también es casi redundante. Inestabilidad de suministro eléctrico, y eso ya lo expliqué anteriormente, y la necesidad de tener plantas operando ineficientemente en paralelo para suplir la intermitencia natural de estas energías renovables. Y con el consecuente, por supuesto, aumento del costo de la energía, porque a su vez se necesita de más subsidios y más impuestos para tener estas plantas operando y que de alguna forma entre el mundo privado a invertir ahí. Y aquí vamos a entrar a ver cuáles son las consecuencias en sus economías, cuáles han sido y están siendo hasta el día de hoy. Por supuesto, pérdida de competitividad, que nosotros en Chile la venimos sufriendo a lo menos desde el año 2007. Se ha desplomado la competitividad chilena y también la de estos países. Una severa reducción del crecimiento económico, en todos, es común a todos estos países. Un brusco freno de la inversión, fuga de capitales y éxodo industrial. Vamos a verlo en detalle, específicamente el dramático caso de Estados Unidos en la era Obama, Alemania también, aumento del costo de la vida,
reducción del poder adquisitivo, que no es otra cosa que una inflación artificial, y disminución del excedente del consumidor. Desde luego el desempleo. Y finalmente, lo más indeseable para el mundo político, el aumento inevitable de la brecha riqueza-pobreza. Pero hay más. Como ya lo dije anteriormente, el daño medioambiental y, por decir lo mínimo, la matanza masiva de especies de aves y murciélagos. Y la matanza de murciélagos produce una desestabilización por el aumento de los mosquitos en todas partes. Especies maravillosas de aves como, por ejemplo, el águila de cola dorada en el oeste de Inglaterra, o la misma águila blanca en Estados Unidos, que los ambientalistas ya están poniendo el grito en el cielo por esa cuasi exterminación. Y el adoctrinamiento político o lavado cerebral de escuelas y colegios. En el caso de Chile también ha llegado a los colegios particulares. Y finalmente también la pérdida de grados de libertad, que no es otra cosa que la pérdida de la soberanía de los países. Al tener Naciones Unidas cada vez más injerencias, principalmente en las finanzas de ese país, sino que en el ambiente político, en la esfera política. Vamos ahora a ver casos. Primero que nada, veamos el caso de Dinamarca, un caso más simple. Entre 1995 y el 2012, el costo de la energía eléctrica subió en 130% por sus políticas de mitigación y la migración a energías renovables. Dinamarca es el país más denso del mundo en turbinas eólicas. Dinamarca tiene 49.000 kilómetros y tiene más de 50.000 turbinas hacia el año 2016. Y hoy es el país más caro en energía eléctrica. Veamos ahora el caso de Alemania. Alemania ha cerrado hasta el día de hoy 11.000 megawatts de generación nuclear. Para que ustedes se formen una idea, equivale a 4 veces el tamaño de nuestra gigante y fallida Hydro-Isen. Muchas plantas de respaldo para mantener la estabilidad de la energía renovable han debido cerrar. Primero que nada por su enorme costo operacional de mantenerla funcionando en forma intermitente, y en segundo lugar por la competencia desleal de los subsidios. El sector privado ya no se interesa en invertir en ese tipo de plantas. La pobreza en Alemania aumentó en 6,9 millones de familias hacia el año 2013. Y durante su expansión verde, entre el año 2006 y el 2018, la energía eléctrica subió en Alemania 51% en términos reales. Así Alemania se convirtió en el segundo país más caro del mundo en energía eléctrica. Vayan dimensionando ustedes los impactos de las medidas de mitigación en las economías de estos países desarrollados. La capacidad instalada en energía renovable en Alemania es superior a su demanda, pero solamente puede usar el 26% de esa capacidad instalada. ¿Y qué es lo que hace con el resto? No la bota, que es lo que se hace usualmente con la energía renovable cuando no son demandadas esa generación. Las vende a Polonia y a Holanda a precio negativo, porque esos países no las quieren recibir, no la quieren comprar. Entonces Alemania las vende a precio negativo, es decir, paga para que esa energía sea recibida y consumida por esos países. ¿Y quién paga ese precio negativo? Los consumidores, mensualmente sus cuentas de electricidad. Hasta el año 2017, el 50% de la población vive bajo pobreza energética en Alemania. ¿Qué significa vivir bajo pobreza energética? Significa que tienen que destinar de sus excedentes más dinero para consumir otros bienes de consumo básico en desmedro del consumo de energía eléctrica. Es decir, o consumen menos pan, menos agua, menos educación para mantener el mismo nivel de energía eléctrica, de consumo eléctrico, o bien bajan el consumo eléctrico. A 300.000 hogares ese mismo año le cortaron el suministro eléctrico por mora. Y 6 millones de hogares también fueron amenazados con la misma medida si es que no pagan sus cuentas. Veamos ahora muy superficialmente el caso de Inglaterra. Inglaterra hasta el año 2017 al menos importaba 7,5 millones de toneladas de madera desde Estados Unidos. ¿Y para qué?
Porque el carbón en Inglaterra está sobreregulado, sin embargo la madera no. ¿Y para qué lo usó? Para reemplazar el 50% de la combustión de carbón en madera para la generación eléctrica de la gigante Drax, que es la más grande de Europa. El costo de la transformación carbón a madera costó 1,1 billones de dólares más un subsidio de 1,6 billones de dólares al año. El resultado inmediato es que el precio de la energía eléctrica en Inglaterra se duplicó hacia el año 2014. Inglaterra, hace más o menos 10 días atrás, sufrió un apagón precisamente porque una granja eólica offshore dejó de operar, dejando a 1 millón de personas sin luz durante todo un día. Se vinieron abajo todas las luces de las calles, el metro, los trenes, y afectó a Londres y a Gales y al este de Inglaterra. 1 millón de personas. Ahí tienen otro ejemplo más de esta migración de combustibles fósiles a energías renovables. Vamos a Australia. Australia es el primer exportador mundial de carbón, el segundo en uranio y el tercero en gas natural. Casi no los usa. En el verano del año 2017, en Adelaida, sobrevino una ola de calor que dejó a 90.000 familias sin electricidad por varios días. ¿Y por qué? Porque los molinos de viento, la Adelaida se abastece principalmente de energía eólica, si bien tiene las plantas de respaldo de ciclo combinado gas natural, no tiene gas, se quedaron sin gas, no tenían reservas, stock, porque ese año Australia exportó el 62% de su gas. Ese es una de las grandes consecuencias, los grandes apagones que están sucediendo, como lo vamos a ver a continuación, se los voy a contar a continuación. 2 apagones más intensos que estos ocurrieron un poco antes, en septiembre del año 2017 y un poco después, en mayo del 2018. Y esto se sucede una y otra vez. Veamos ahora Estados Unidos de forma enormemente superficial, porque en esto nomás podríamos detenernos un día entero, con 3 eventos muy importantes que ocurrieron allá en la era Obama. En esa era, en esos 2 gobiernos, se generaron entre 21 y 23 millones de cesantes y el éxodo de 60.000 industrias, principalmente China. Y estas 2 cosas principalmente debido a las medidas de mitigación y adaptación en ese país. De 7 regulaciones que tenía la EPA hacia 1980, Obama entregó el poder con nada menos 1.500 regulaciones que terminaron por estrangular la economía de Estados Unidos. Bueno, aterricemos ahora en Chile y veamos qué es lo que está pasando aquí. Chile tiene una tremenda capacidad de generación hidroeléctrica, aún considerando las enormes restricciones para esa generación, y solamente utiliza el 29% de ese potencial. Desde un pic de 100% de generación hidroeléctrica del año 91, hacia el año 2018 ha decrecido y ha bajado en un 71%. Así es como Chile hoy día depende fuertemente de la generación a base de combustibles fósiles. Sin embargo, ambas fuentes, incluyendo la hidráulica, han sido severamente atacadas, a lo menos en los últimos 12 años. Veamos ahora casos que son, diría yo, los más relevantes de lo que está ocurriendo y ha ocurrido con la generación tanto limpia como la basada en combustibles fósiles. Estamos viendo, por ejemplo, el caso de Barrancones, de 540 megawatts, una enorme central con 3 generadores, con una inversión de 1,1 billones de dólares. Luego de 3 años y de haber pasado todos los requisitos medioambientales, finalmente fue cancelado por el presidente Piñera el año 2010. El año 2009 partió el proyecto Hidroaicén, de 2.750 megawatts y una inversión de 3,2 billones de dólares. No van a creer esto ustedes, pero después de 7 años y de haber gastado en burocracias, juicios y qué sé yo, 250 millones de dólares, también fue cancelado por la presidenta Bachelet. Si se hubiese construido esa planta, hoy día esa pura planta Hidroaicén representaría más del 21% de la generación hidroeléctrica nacional.
Y más del 50% de la generación eléctrica de Chile provendría de la fuente hidroeléctrica, la más pura, la más limpia, la más económica y para Chile la más abundante. Ese es el proyecto que fue cancelado. Veamos dos casos simultáneos ahora. San Juan de Aceituno, planta eólica, y el Pelícano, fotovoltaica, ambas de 285 megawatts y 680 millones de dólares en inversión. 500 millones a lo menos, de los cuales, según dijo la expresidenta Bachelet, estamos pagando nosotros de nuestros impuestos o de nuestras cuentas de luz. Esas dos plantas fueron construidas para abastecer el 76% del consumo eléctrico del metro. La consecuencia inmediata, una vez que estuvieron en operación, fue el aumento del costo de la energía eléctrica del metro en 210%. Veamos Cerro Dominador, que es una combinación de fotovoltaica con termosolar. Y entrará en operaciones el próximo año. Las dos tienen una capacidad total de 210 megawatts y una inversión de 1,4 billones de dólares. Solo su parte termosolar ocupa una superficie casi 160 veces mayor que una de la misma capacidad de ciclo combinado a gas o carbón. Imaginemos por un momento que instalamos esta central termosolar Cerro Dominador, solamente la parte termosolar, en el centro de Santiago, como están viendo ustedes en el gráfico, y que abastece solamente a 240.000 familias en teoría. En el sentido norte-sur, abarcaría desde La Vega Central hasta 10 de Julio, y en el sentido oriente-poniente, desde Avenida Portugal hasta Avenida Cámenes, solamente para generar 110 megawatts de potencia instalada. En general, considerando estas generadoras renovables o limpias, comparadas con aquellas tradicionales, como por ejemplo la fallida Hidro Aysén, la fallida Barrancones y la que sí está en operación, que es Angostura, el costo por megawatts es a lo menos, y siendo muy generoso en esta cifra, 9 veces mayor. Digan ustedes si se justifica o no. Veamos cuáles han sido las medidas del gobierno pasado y el actual para, como digo yo, salvar al planeta del cataclismo del calentamiento global. La expresidenta Bachelet nos dejó con su Plan de Acción Nacional de Cambio Climático del 2017, con 96 regulaciones e impuestos. Esto lo pueden buscar ustedes, esto me acuerdo de memoria, día 13 de julio del 2017, el Mercurio, página C11, ahí está. El presidente Piñera inició su gobierno con su ruta energética chilena, consistente en 11 megacompromisos, incluido uno de ellos, el más importante según mi opinión, la descarbonización de la economía. ¿Qué significa eso? Implica el cierre del 20% de la generación basada en carbón en los próximos 5 años y el resto hacia el año 2040. También anunció su ley marco de cambio climático, consistente en 7 burocracias adicionales restrictivas. Así es como Chile hoy día en la OCDE está en el lugar 5º y en el lugar 11 respectivamente en energía industrial o precios de electricidad industrial y precios de la electricidad doméstica. Y con la alza que hemos tenido este año, solamente este año, del 20%, lo más probable es que ya estemos en los puestos 3 y en el puesto 8º respectivamente. Ojo, los que están en lugares superiores en esa tabla de la OCDE son todos países desarrollados, incluyendo, por supuesto, como ya mencioné, Alemania y Dinamarca, que son los primeros 2 más caros del mundo. Y bajo Chile, la gran mayoría también son países desarrollados. Entonces, queridos compatriotas, díganme ustedes, ¿se justifican todas estas iniciativas, todas estas acciones de mitigación y adaptación para prevenir el calentamiento global prácticamente nosotros solos? Como lo dije en el video anterior, aunque fuera cierta la teoría de Naciones Unidas sobre cambio climático, no se justifica bajo ninguna perspectiva
ninguna medida de mitigación y adaptación al cambio climático, siempre traducidas en impuestos y regulaciones y también siempre perjudican a los más pobres de cualquier país. No se justifican por ningún motivo, no hay justificación alguna. Miren ustedes, y usando los mismos números de Naciones Unidas en sus ecuaciones de predicción y pronóstico de temperaturas futuras, el impacto de Chile, si es que nosotros cumpliéramos el Acuerdo de París como lo estamos haciendo hasta ahora, sería la prevención del aumento de la temperatura de 0,0000115 grados Celsius por década. Ese es el impacto de Chile para prevenir el calentamiento global luego de destruir nuestra economía. Juzguen ustedes. Como vimos al principio de forma cualitativa, una de las cosas que trae inherente las medidas de mitigación y adaptación en cualquier parte del mundo es la cesantía, que voy a mostrar un gráfico en este video, que es la mejor correlación que existe a mi gusto del desempleo relacionado y su correlación con el precio de los combustibles desde el año 1974 en Estados Unidos. Véanlo ustedes y vean entonces lo que les puede esperar acá. Pero eso no es todo. Revisamos ya en forma cuantitativa lo que representa las medidas de mitigación en países desarrollados, lo que todos tienen en común, y vimos los casos, algunos casos en esos países, y vimos más o menos en detalle lo que está pasando y va a seguir pasando en Chile cada vez más intensamente. Veamos ahora qué es lo que está pasando en el mundo pobre. Y apelo a que somos un país cristiano, y esto nos deberá en cierta medida conmover. 1.300 millones de seres humanos no tienen acceso a la energía eléctrica hoy día en el mundo. Definía el acceso como la posibilidad de prender una ampolleta de 60 watts a lo menos 4 horas al día. 1.300 millones de seres humanos no tienen acceso siquiera a eso. 4,3 millones de seres humanos mueren por la contaminación por la quema de leña. 3 millones de ellos son niños. Y 500.000 mujeres al año mueren al momento del parto por no tener acceso a la energía eléctrica. África está condenada a perpetuidad por Naciones Unidas a la pobreza. El Banco Mundial, el año 2010, canceló todo crédito para generadoras eléctricas basadas en carbón, y este año cancelará todos los créditos para la extracción de gas natural y petróleo. África, como ustedes saben, tiene abundantes reservas de petróleo, gas natural y carbón. Este dato lo pueden ver en The Guardian del 12 de diciembre del año 2017. Está publicado. El científico danés Bjørn Lomborg, el año 2016, en un estudio revisado por pares, es decir, científicamente aprobado en el mundo, demostró que si todos los países del mundo cumplieran con sus compromisos del Acuerdo de París hacia el año 2030 y de ahí en adelante continuaran su reducción de gases de efecto invernadero, el impacto en la prevención del aumento de la temperatura global de la Tierra sería de 0,1 grados Celsius, pero luego de haber desmantelado la economía del planeta. En otras palabras, para prevenir el aumento en tan solo 1 grado Celsius y usando los mismos datos exagerados de Naciones Unidas, debiéramos cerrar la economía completa, total, de todo el planeta, lo que implica cerrar y clausurar la generación de energía eléctrica, el transporte aéreo, marítimo y terrestre, cerrar los hospitales, apagar todos nuestros celulares, todos nuestros computadores, cerrar todo tipo de comunicaciones y telecomunicaciones y volver literalmente a la edad de piedra, sin siquiera la posibilidad de quemar un palo para calentar nuestras cavernas, porque emite CO2, por 60 años. Y después de 60 años salir de nuestras cavernas y decir, no sé, aleluya, eureka, hemos prevenido que la Tierra se caliente en 1 grado Celsius. Ese es el orden de magnitud de las medidas de mitigación y adaptación llevadas a cabo por Naciones Unidas
por el gobierno de la presidenta Bachelet y por el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Juzguen ustedes. Bueno amigos, ya revisamos muy superficialmente las consecuencias en la economía de las medidas de mitigación de adaptación en los países desarrollados. En Chile, lo que ya está ocurriendo y lo que se nos viene por delante, que no es para nada auspicioso. Y también en los países más pobres del mundo, que es lo que está pasando hoy día con la humanidad. Entonces, como ya dije anteriormente, aunque fuera cierta la teoría de Naciones Unidas sobre calentamiento global, no tiene ningún sentido para Chile tomar y adoptar ninguna medida de mitigación y adaptación, toda vez que los países que representan más del 60% de las emisiones globales están fuera. Nosotros estamos cargando con el muerto, nos estamos comportando como nadie lo está haciendo en el mundo. Primero en los países emergentes del planeta, reconocidos por Al Gore y Bachelet, y Naciones Unidas en diciembre del 2017. Entonces, si alguna vez ustedes quieren pensar de nuevo en la prosperidad de este país, en el crecimiento económico, en el empleo, en el retorno a las inversiones, en su propia estabilidad laboral y en la prosperidad futura de sus hijos y de sus nietos, es tiempo de reaccionar. Porque hoy día lo único que podemos esperar es miseria para las décadas y generaciones venideras. Un gran abrazo, buenas tardes. Cuidemos a Chile. Conversa, difunde, actívate.